Señores estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Muy bien. Bueno, el material que trabajamos el día de hoy también ya está subido en el Classroom respectivo sobre lo que es la obligación tributaria. Veamos. ¿Se visualiza, por favor, la diapositiva? Sí se visualiza, doctor. Correcto, muy bien. A ver, hablemos sobre lo que es la obligación tributaria. Habíamos comentado primeramente que la obligación tributaria es entre el contribuyente y entre, que es el deudor tributario, y el Estado, que viene a ser el acreedor tributario. Es decir, la obligación tributaria es el vínculo que existe entre el acreedor, que es Estado, y el contribuyente, que viene a ser el deudor. Eso, por favor, tener en mente. Ok. Veamos. La obligación tributaria, una relación obligacional u obligante. ¿Por qué se dice eso? Porque definitivamente el Estado, bajo su facultad, el poder que tiene, cobra, y cuando no lo cumplen el resto, simplemente hasta pueden llegar a cobrar coactivamente. Eso creo que ya hemos comentado. Muy bien. Veamos. La obligación tributaria, generalidades. La relación tributaria. ¿Cuál es el objeto de la obligación tributaria? Es la prestación económica o de cumplimiento. ¿Correcto? Aquí está. ¿Y qué es la prestación económica? Definitivamente que el contribuyente, de acuerdo a las normas, sea como impuesto directo o indirecto, tiene que cumplir, tiene que cumplir. Entonces, la obligación tributaria lo tenemos como una prestación económica o de cumplimiento. ¿Por qué? Tenemos en el caso de prestación económica, es, digamos, un poquito que se me desaparece el puntero. Ese es el problema cuando trabajamos de este lado. Vamos a ver. Ya, acá está. Dar, hacer, no hacer y consentir. A ver, cada uno de ellos vamos a ir descifrando. Vamos a ver. Listo. Clasificación de las obligaciones tributarias. Veamos. Primeramente tenemos que normalmente conocemos las obligaciones tributarias, estas que se llaman las formales, y las otras que son las sustantivas. Pero también el día de hoy vamos a aclarar, hay otra obligación tributaria que son las funcionales. Primeramente veamos, ¿qué son las formales? ¿Correcto? Eso cuando yo les comentaba que cuando una persona tiene, digamos, para un determinado día, tiene que cancelar una deuda, hay dos principalmente, las formales y las sustanciales. ¿Qué son las formales? El cumplimiento, de acuerdo al cronograma. Y las sustanciales o sustantivas es la de entregar el dinero. Fíjense, entonces veamos. En las formales tenemos el de hacer, no hacer y consentir. ¿Qué cosa es hacer? Todo lo que la norma especifica, el contribuyente tiene que hacerlas. Y también tenemos ciertas prohibiciones, los cuales definitivamente no es posible realizarlas. Y si lo hacen, por supuesto que van a tener problemas. Y la de consentir, esa es otra obligación formal. ¿Qué es consentir? Cuando, por ejemplo, la administración tributaria nos notifica que nos van a fiscalizar periodo 2021, pregunto yo, ¿podemos oponernos a esa fiscalización? A ver si me responden. Siempre participación. A ver si me están entendiendo. Si tenemos una notificación, ¿correcto?, de la Administración Tributaria, de la SUNAT, para fiscalizarnos el periodo 2021, pregunto yo, ¿podemos poner oposición? Es decir, no consentirles. A ver si hay una respuesta. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Doctor, yo creo que no nos podemos oponer, sino tendríamos que facilitar la labor de la fiscalización para que sea más fluida y rápida.
Correcto. ¿Quién está participando? Isabel, ¿me equivoco? ¿Está bien, Isabel? Sí, Fraesca Elizabeth. Al final me hace acordar, por favor, pero estoy anotando. Muy bien. Lo que dice Isabel, correcto. No podemos oponernos. ¿Por qué? Porque es una obligación que tenemos que cumplir. Cuando nos van a notificar en nuestro domicilio fiscal, que ya lo hemos llevado a ese punto, a nuestro domicilio fiscal, en este caso, tenemos que cumplir definitivamente. Si no cumplimos, entonces prácticamente vamos a tener que atenernos a las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Vas a tener multa, esa multa tiene sus intereses y fíjense ustedes todo un problema que se genera. ¿Correcto? Entonces, eso, por ejemplo, es una de las obligaciones tributarias, es el de consentir, que se tiene que dar sí o sí. Esto ustedes lo van a encontrar con mayor detalle en los artículos 87 al 91 del Código Tributario. Muy bien. Ahora, esos son las formales, hacer, no hacer y consentir. Las sustantivas. En las sustantivas tenemos, que también es considerado las principales, es la de dar. ¿Dar qué? Lo que tenemos que dar es económicamente, pecuniariamente. ¿Cuánto me corresponde? 3,000 soles tengo que entregar. ¿Correcto? Entonces, esa es sustantiva. Quiero que entiendan esto. ¿Eh? Formales es dar cumplimiento a lo que hay una orden según las normas. Y las sustantivas es la de entregar los pagos pecuniarios, los pagos en dinero. Correcto. Eso lo van a encontrar ustedes en el artículo 28 del Código Tributario. Además, por favor, es preferible que se compren, si es que el Código Tributario comentado. Porque solamente el que es puras sumillas, claro, como cualquier código, pero un poco que nos va a ayudar, digamos, en las prácticas, particularmente en la segunda parte, es el Código Tributario comentado, en la cual hay casos, jurisprudencia, etcétera, etcétera. Muy bien. Luego tenemos las funcionales. ¿Cuáles? Fíjense, acá hay otra función, ¿eh? O sea, perdón, otra obligación tributaria que son las funcionales. Es la de retener y percibir. Eso está en el artículo 10 del Código Tributario. ¿Retener qué? Por ejemplo, a ver, si un determinado, a ver, tenemos acá Ever Christian, por ejemplo, va a prestar servicios, digamos, a una persona jurídica y va a cobrar, imagínense ustedes, 2,000 soles por sus servicios. Y es abogado Ever Christian. Va a cobrar a una persona jurídica 2,000 soles. Pero esta persona jurídica, por ley, es agente retenedor. ¿Qué significa eso? De que Ever, que está cumpliendo, digamos, le está dando un servicio a esta persona jurídica y luego le va a querer cancelar los 2,000 soles y ¿saben cuánto le va a retener esta persona jurídica? Le va a retener el 8% de los 2,000 soles. Y ese 8% que lo va a retener, definitivamente lo va a tener que depositar al Estado, al fisco, a través de la administración tributaria, en una entidad financiera. Esa es otra función de los agentes retenedores. Y los agentes retenedores normalmente son personas jurídicas, aquellos que llevan contabilidad completa. Además, hay toda una relación de esas personas jurídicas. Por ejemplo, eso es, ojo, Ever mismo, ¿qué tal? Presta un servicio de asesoría legal a una persona natural, que no es agente retenedor. Pero esta persona natural, ¿sabe qué? A Ever le dice, doctor, ¿sabe qué? Bueno, usted me está cobrando 2,000 soles, pero le voy a retener el 8%. Pero eso ya sería extremo. Ever, un abogado que no entienda de estas situaciones de las obligaciones tributarias, entonces se hace retener. Y esa persona natural, el que está reteniendo, no lo va a depositar porque no es su facultad. No tiene esa potestad de poder retener. ¿Para quién? Es para su bolsillo. Y todavía de remate, imagínate, a un abogado le está reteniendo. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Solamente pueden retener a aquellos que son agentes retenedores autorizados. Y dentro de ellos, por supuesto, están las personas jurídicas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, de eso que le está reteniendo a Ever Christian, que es abogado, en finalizando un periodo, Ever tiene que pagar su impuesto a la renta. Y como ya le han retenido, tiene que descontar. Fíjense, es todo un juego, son procedimientos que hay que cumplir. Y espero hacerlo con ustedes una práctica
por ejemplo, digamos, el procedimiento de lo que es impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría. Esperamos hacerlo en su momento. Ojalá es que el tiempo nos alcance porque hay algunas situaciones en que de repente, hoy día, por ejemplo, en las dos primeras, no sé cómo han trabajado ustedes, el sistema de la universidad no está funcionando. He tenido que entrar por otra plataforma, entonces son algunas cosas que se presentan. Y de remate, pues de nosotros, lamentablemente se han juntado lo que es la parte sustantiva y la parte procesal. Repito, anteriormente se llevaba en 2 semestres. Muy bien, entonces, todo esto. Ahora, la de percibir también es una facultad en ciertos rubros también existe lo que es la percepción. ¿Correcto? Esto lo encuentra en el artículo 10 del Código Tributario. Siempre nosotros estamos comentando como sumillas, pero ustedes tienen que, ¿qué les digo? Aclarar las dudas que tengan, siempre utilizando el Código Tributario. Y qué mejor si lo tienen el comentado, porque ahí prácticamente nos aclaran con algunos casos, etcétera, etcétera. Muy bien. Seguimos. El problema es que cuando hacemos en esta opción un poquito que se me desaparece esto del punterito, no sé por qué. Vamos a ver. Ya. Muy bien. Seguimos. La obligación tributaria sustancial. Cuando hablamos de obligación tributaria sustancial, lo que estamos hablando es, por favor, de la entrega de dinero. Ojo, tenemos obligaciones formales. ¿Cuáles son? Obligaciones sustanciales y las otras obligaciones también que estamos viendo de los perceptores y los receptores. Muy bien. Veamos acá. A ver, un momentito, por favor. Listo, correcto, muy bien. ¿Cómo lo define? Es el vínculo de derecho público, ese vínculo, por favor, entre el acreedor y el deudor tributario. Una vez más aclaro, ¿quién es el acreedor? Es el Estado. ¿Quién es el deudor tributario? Es el contribuyente. Además, establecido por ley, ya hemos dicho, solamente nos pueden cobrar aquel tributo que está aprobado mediante una ley que tiene, dice, por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo, ojo, exigible coactivamente. Como está dado por ley, si no se cumple, nos van a cobrar coactivamente. ¿Y qué significa ello? Aunque no quieras, con un embargo y remate de un bien, mueble o inmueble, se lo va a cobrar el Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo nace la obligación tributaria sustancial? Nace, dice, cuando se realiza el hecho generador. ¿Qué cosa es el hecho generador? El hecho generador es donde se produce esta condición de que el contribuyente, digamos, tiene la obligación de tributar. Ejemplo, si yo me dedico a, digamos, a fabricar mesas, carpintero, eso es el hecho generador. Si alguien trabaja como abogado independiente en su estudio jurídico, ahí ese es el hecho generador. Aquella persona que trabaja para una entidad pública, está en planillas, ahí está el hecho generador. Por favor, mucho cuidado con esos términos. Ya nos vamos familiarizando porque todo, estamos teorizando un poco, luego también entramos a la parte práctica. Muy bien, el hecho generador imponible, previsto en la ley. Previsto en la ley. ¿Qué dice, por ejemplo, digamos, en la quinta categoría, los que trabajan en las entidades públicas y privadas? De su sueldo, desde cierto monto, el empleador debe retener el 8%. ¿Está previsto en la ley? Por supuesto que sí. El empleado no es un loco para retenernos, pero muchas veces se equivocan. Es hasta este monto, no deben, pero sin embargo lo retienen. Por supuesto que hay ese tipo de problemas que se presentan también. Muy bien. Como hipótesis de incidencia tributaria, lo mismo, hipótesis de incidencia tributaria es parecido a lo que es el hecho generador. El lugar donde, el espacio donde se produce esto de la obligación tributaria. Y, por lo tanto, se genera todo lo que es esta obligación. Esto también está en el artículo 1 y 2 del Código Tributario. ¿Ok? Listo. Vamos a ver. Listo. Ok. Ya.
Seguimos con la obligación tributaria sustancial. Sujetos de la obligación tributaria, las conocidas, ¿correcto? ¿Qué les digo? Las convencionales. Siempre está el acreedor. Aquí está el acreedor. Y acá está el contribuyente. Aclarando un poco más, el acreedor, ¿quién viene a ser? Siempre será el Estado. Y el contribuyente viene a ser, ¿qué cosa? El deudor tributario. Y saben que hay veces cuando hacemos, conforme que vamos avanzando, estoy explicando, estamos en temas tributarios. Y saben que hay veces en un ejemplo de lo que es condonación, lo que es la consolidación, me pone un ejemplito. Juan es deudor del acreedor que es el que le ha prestado la plata. Yo no sé de dónde me sacan esos tipo de ejemplos cuando hacemos prácticas. Tengan mucho cuidado. Estamos en el ámbito tributario. Y quieran o no quieran, nosotros ya como futuros abogados ya entendemos los términos técnicos. Por lo tanto, no pueden pues confundir, digamos, en una práctica o una evaluación. ¿Se da eso? Sí, porque yo sé que en este momento, ¿cuántos me estarán escuchando y tomando sus apuntes? ¿Correcto? Eso casi no, normalmente, pues, bueno, la otra semana ya viene el examen, ¿no es cierto? No tienen mucho problema. Pero aquellas personas que no están escuchando, a veces cuando es un poco el examen netamente práctico, tienen problemas, ¿ok? Muy bien. Todo esto de los sujetos de la obligación tributaria, además, vamos a ver, ¿correcto? Tenemos los dos primeros, acreedor, contribuyente. Pero a la vez tenemos, vamos a ver, aquí otro tipo de, ¿correcto? Más dos sujetos de la obligación tributaria. Tenemos lo que es el responsable. ¿Y quién es el responsable? Responsable viene a ser, sin ser contribuyente, tiene la calidad de cumplir la obligación tributaria. Ejemplo, si el titular es Juan, es el contribuyente, pero le dejó a otra persona, esa persona viene a ser el responsable. ¿Es un sujeto de la obligación tributaria? Por supuesto que sí, es el que va a cumplir. Y también tenemos, repito, los agentes de retención o percepción en ese momento que hemos comentado. ¿Ok? Esto también está en los artículos 4, 7, 8, 9 y 10 del Código Tributario. Correcto. Ahora veamos qué cosa es el acreedor tributario. Vamos a ir aclarando. El acreedor tributario dice es aquel en favor del cual se realiza la prestación. ¿Cuál es la prestación? Es la entrega de dinero. Porque cuando hemos definido el tributo, hemos dicho generalmente pecuniario. Eso también hemos aclarado. Significa de que no, en determinado momento, excepcionalmente, puede haber una entrega de un bien. Eso también hemos aclarado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿quiénes vienen a hacer estos acreedores tributarios? Primeramente tenemos lo que es el gobierno central. A ver, no puedo utilizar, pongo esto, pero luego un poquito tengo problemas. No sé, vamos a ver. Ya. Tenemos primero que es el gobierno central. Ahí está el gobierno central, ¿correcto? Y el gobierno central, ¿quiénes están? Lo que es el Poder Ejecutivo y el Congreso. ¿Por qué? Porque finalmente ustedes saben muy bien de que, por ejemplo, las normas tributarias son aprobadas por el colegio. Excepcionalmente pueden ser delegados ¿a dónde? Al Ejecutivo también, ¿correcto? Muy bien. Luego, otro acreedor tributario viene a ser, vamos a ver, ya no puedo un poquito, ese problema tengo. El punterito se me pierde. Es el problema cuando entro esta opción. A ver. Ya, listo. Tenemos los gobiernos, bueno, uno es el gobierno central, muy bien. Están también los gobiernos regionales, poco usual, pero sí es un acreedor tributario. Están los gobiernos locales, tanto provinciales como distritales. Y luego otras entidades de derecho público, caso Senati, Sencico, que también hemos visto que están en salud y lo que es la ONP. ¿Correcto? Muy bien. A ver, seguimos. En relación a lo que es el acreedor tributario, entonces, ¿a través de quién se valen los acreedores tributarios? A través de quién recaudan. En este caso, recaudan la emisión tributaria a través de la SUNAT. ¿Qué cosa es la SUNAT? Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Por favor, esa es la sigla. Muy bien. Luego tenemos
Las municipalidades, provinciales y distritales, a través del famoso SAT, Sistema de Administración Tributaria, que está, en este caso, conocen ustedes, por ejemplo, digamos acá en la ciudad de Puno, está pues en el primer piso de lo que es la municipalidad. Ahí están todos los pagos, todos los tributos, están ahí todo ahí. Muy bien, ¿correcto? Y otras entidades, como el caso de Senat y Sensico, que lo hacen también a través de su debida entidad, ¿correcto? Muy bien. En el caso del acreedor tributario, ustedes tienen, para ver, ampliar el artículo 4 del Código Tributario. Y acerca de las entidades, los encargados están del artículo 52 al artículo 54 del Código Tributario. Listo. Ahora veamos sobre lo que es el deudor tributario. Veamos, a ver. Ya. El deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable. Por favor, ¿se me escucha bien? Sí, doctor, se escucha normal. Correcto, correcto, correcto. Muy bien. Entonces, ese es el deudor tributario. Contribuyente, aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador. Ya hemos dicho que es el hecho generador. Artículo 8 del Código Tributario. En otras palabras, el contribuyente es el titular, quien se ha registrado, hablando, digamos, del gobierno central, en la administración tributaria y tiene su código, el registro único, el famoso RUC. ¿Y quién viene a ser paralelamente el responsable? Sin ser contribuyente, ojo, debe cumplir la obligación de aquel. O sea, aquel, ¿a quién se refiere? Al contribuyente. Eso está en el artículo 9 del Código Tributario. Ejemplo, estos responsables pueden ser padres de menores de edad, por ejemplo. Están los tutores, los curadores y también los representantes legales. ¿Correcto? Entonces, fíjense, ellos vienen a ser los deudores tributarios. Muy bien. Agentes de retención y percepción. Retener, ¿qué significa? Descontar de un pago el importe de una deuda tributaria. Percibir, recibir el pago de un crédito más el importe de la deuda tributaria. Hay agentes retenedores y hay agentes perceptores. Los agentes de retención y percepción son, dice, terceros en la relación tributaria. ¿Por qué decimos que son terceros? Porque los principales, ¿quiénes son? Acreedor y deudor tributario. ¿Correcto? Son los principales. Y en este caso, estos de los agentes vienen a ser los terceros en la relación. Se vinculan, dice, se vinculan inicialmente con el deudor tributario, pero por disposición legal interviene en el cumplimiento de la prestación económica. Listo. Dependiendo el caso, pueden devenir en responsables solidarios o sustitutos. Ojo, cuando hablamos de que, digamos, es un agente, retención o percepción, si es que el titular no cumple con sus obligaciones, ojo, puede ser solidario en los pagos de una deuda. Eso también les comento. Antes normalmente se escuchaba decir, empresario tal tiene una deuda, defraudación fiscal y está con una pena adentro para 8 años de cárcel. Así era, man. Y luego cambia la norma y si es una empresa, por ejemplo, si es una empresa, el contador más solidariamente, por ejemplo, inclusive no solamente en el pago pecuniario, sino también se puede dar en la situación de lo que viene a ser, digamos, la pena de cárcel. O sea, las normas cambian, ¿no? Ok. Artículo 10 del Código Tributario. Muy bien, seguimos. A ver, a ver. Ya. Muy bien. Determinación de la obligación tributaria. Por la determinación. A ver, les pregunto a ustedes. En la determinación de la obligación tributaria, todos los meses la administración tributaria viene a calcularnos nuestro pago y dicen cuánto debemos pagar. Pregunto yo, a ver si alguien me responde. ¿O es que cada contribuyente hace su pago? Una vez más pregunto. Todos los meses la administración tributaria nos calcula nuestro impuesto y nos hacen pagar, o es que el contribuyente, de acuerdo al cronograma, paga lo que corresponde. A ver, respuesta, por favor. Cosas prácticas, ¿no? A ver si hay una respuesta.
No lo piensen Doctor, mucho, si si nos bien, equivocamos, aclaramos. doctor, si bien no me equivoco, no, nosotros pagamos el tributo de acuerdo al cronograma que nos indican. O sea, el contribuyente calcula cuánto debe pagar. No, doctor. No, 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 doctor. A ver, entonces por ahí un poquito, a ver si me aclaran. Por eso la pregunta es, ¿cada contribuyente hace su cálculo y según el cronograma lo paga? ¿O es que la administración tributaria viene calculando y dice, no, tú debes pagar 5.000 soles, no, tú debes pagar 3.000 soles? Es así, esa es la pregunta. Cada uno calcula, doctor, conforme bueno, al porcentaje que se debe tomar en consideración. A lo que Pero corresponde. Ya, Alejandro, ¿no? sí, doctor. Ya, muy bien. Bueno, en este caso, Alejandro nos está aclarando, es cierto. ¿Saben qué? Prácticamente el pago de el cumplimiento de la obligación tributaria es personalísimo, ¿correcto? Sea como persona natural o como persona jurídica. Todos hacen su cálculo correspondiente, en el caso de las empresas, con su contador correspondiente. En el caso de personas naturales, digamos, ¿yo cuánto gano? Por ejemplo, el abogado. El abogado dice, muy bien, en este mes cuánto he generado, tanto. ¿Y cuánto me corresponde pagar? El 8%. Entonces, de esa forma, el cumplimiento es del contribuyente hacia la administración tributaria. Ahora, no sabemos si está pagando lo correcto, está pagando a medias o no está pagando. ¿Cuándo se da cuenta el Estado de que normal están las cosas o hay problemas? Es cuando se da la fiscalización. Es eso. Por eso yo les comentaba, si tenemos bastante evasión y elusión tributaria, es justamente porque el procedimiento de fiscalización no se está cumpliendo a cabalidad. Ese es un problema grande que se presenta. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, aclarado ese caso, ahora veamos. O sea, acá, determinación de la obligación tributaria. Listo, acá está, ¿eh? La determinación. Por la determinación se declara la realización del hecho generador. Y hemos dicho, ¿qué es hecho generador? ¿Dónde se genera? ¿Dónde se genera el cumplimiento del tributo? Acá está, de la obligación tributaria. Se señala la base imponible. ¿Qué cosa es la base imponible? La base imponible es el monto que yo, a ver, ejemplo les pongo. Por decir, uno gana 7.000 soles mensual. Esa es la base imponible. Alguien gana 3.000 soles. Esa es la base imponible. ¿Están escuchando? ¿Y qué cosa es la cuantía del tributo? La cuantía del tributo es el porcentaje. ¿Correcto? Habíamos visto. En el caso de primera categoría, por ejemplo, 5% pagan. Segunda categoría, otro porcentaje. Tercera categoría, de acuerdo al régimen. Cuarta categoría, ya les había, ¿no? Ahí, digamos, para el primer tramo, 8%. Si ganas más, 14%, 17%. O sea, esa es la cuantía. Muy bien. Puede realizarse, dice esto de la determinación de la obligación tributaria, de dos maneras o dos formas. Primero, fíjense acá, por el deudor tributario. Eso es lo que Alejandro nos aclaraba. Por el deudor, es decir, autodeterminación. Uno mismo está determinando cuánto es lo que corresponde, pero no a su antojo, sino que de acuerdo a las normas, a las reglas que tenemos, cuál es el procedimiento para hacer tu cálculo. Repito, en el caso de las empresas, por ejemplo, pues necesariamente tienen sus contadores, son los que calculan y listo, no hay más. Muy bien. ¿Cómo se presenta? Mediante la presentación de formularios físicos o también virtuales, ¿correcto? Y algo importante, ¿cómo debe calcular el contribuyente esta autodeterminación? Esto que sea, no puedo subrayar en este momento porque se me desaparece, por favor. Pero la flechita, por favor, ¿están anotando lo que estoy marcando así? ¿Sí? Sí, doctor, sí, se nota. Correcto. Nota, doctor. Para guiarnos, porque caso Sí contrario, se presenta. es que sí, pues, es que tenemos algunas, bueno, el sistema, pero en este momento entro a esta opción y no puedo manejarlo ¿cómo se llama? El puntero, se me desaparece. Muy bien, veamos. Entonces, sobre la base cierta, ¿qué cosa es base cierta? Base cierta es que va a hacer su autodeterminación el deudor tributario en base a documentos.
Si hablamos de una empresa, seguramente se va a valer de sus libros contables. ¿Se va a valer de qué? Se va a valer de facturas, boletas, o sea, base cierta, sobre un monto, listo. Muy bien, ¿cuánto he ganado? Tanto. ¿Y con qué evidenciamos? Listo, acá están las facturas, las boletas. Eso es base cierta. Y si hablamos, digamos, de un abogado, bueno, pues recibo por honorarios. Listo, ahí están. ¿Cuánto he generado? 5.000. Sobre 5.000 digo, eso es base cierta. Ahora, repito, ¿lo está haciendo correctamente o lo está haciendo mal o a medias? Eso encuentra la emisión tributaria cuando hace la fiscalización. Fiscalización. Ok. Eso es por un lado. Pero también puede hacer el cálculo la administración tributaria. Pero esos son cuando se presentan ciertas, en otras palabras, irregularidades. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo? Hace la fiscalización, fíjate. Bueno, el deudor ha determinado, pagado. Y le dice, muy bien, vamos a fiscalizarle todo el año 2022. Ya está. Fiscalizan y resulta que encuentran que no ha pagado correctamente. ¿Quién está trabajando? La fiscalización personal de la administración tributaria. Muy bien. Una vez que el procedimiento de fiscalización va a sacar una resolución de determinación. Acá está. Resolución de determinación. ¿Cuánto debes IGB? ¿Cuánto debes impuesto a la renta? Y se puede generar en ese momento orden de pago. Te están diciendo que tienes que pagar. Tienes que pagar. Muy bien. Este cálculo que hace la administración tributaria, ojo, cuando hay una orden, tiene que pagarse. Pero por supuesto que también tenemos derecho a reclamación. Tenemos derecho a apelación. Eso lo vamos a ver en su momento. Muy bien. Entonces, la administración tributaria hace esta determinación sobre base cierta. Ha revisado facturas, ha revisado todos los comprobantes de pago, listo, y se da cuenta de que hay problemas de cálculo. Listo, ya encontramos los errores. O si es que no hay documentos con los cuales que puede trabajar, ¿sabe qué hace? Trabaja sobre la base presunta. ¿Y qué es base presunta? Es que presume, pero no al aire, sino que presume, digamos, por ejemplo, si un X contribuyente ha estado pagando 2019, 2020 normal, y resulta que 2021 desaparece 4 meses. Entonces, ¿sabe qué hace la emisión tributaria? Ah, muy bien, le hago un cálculo, a ver, ¿cuánto tenía 2019 en 5 meses su ingreso? ¿Y 2021 cuánto? Hacer un promedio y en base a ello se hace el cálculo y se tiene que pagar, digamos, lo que adeuda. Es decir, de que la emisión tributaria actúa como el sistema financiero. De todas maneras, haya o no haya, digamos, documentación, finalmente va a tener que cobrárselas, ¿ok? Esto para ampliar tienen ustedes artículos 59 y 60 del Código Tributario, ¿ok? Aclaremos un poco más esto de qué es la base cierta y la base presunta. La base cierta dice, toma en cuenta elementos existentes que permitan conocer en forma directa el hecho generador de la obligación tributaria y la cuantía del mismo. ¿Ok? Listo. Y sabemos, digamos, cuál es la base imponible y cómo sacar la cuantía. Ejemplo. Están pues los libros, registros contables, declaraciones ante la administración, facturas, comprobantes, guías, entre otros. Muy bien, eso es base cierta, o sea, sobre la documentación existente, evidencias. Y la base presunta dice, toma en cuenta hechos y circunstancias que por relación normal con el hecho generador permite establecer la existencia y la cuantía de la obligación. Es el ejemplo que yo les ponía. A ver, ¿cómo estaba su comportamiento de esta obligación? ¿Desapareció? Pues hacemos un promedio y se le cobra, ¿no? Muy bien. Ejemplo, ¿cuándo se da esto? Cuando hay, por ejemplo, ocultamiento de activos, ocultamiento de rentas, o sea, de ganancias, de utilidades. A veces uno gana 100.000 soles y ya se aparece solamente 50.000. ¿Listo? Ahí hay problemas, ¿ah? ¿Ocultamiento de qué? De bienes, pasivos, etcétera. Hay discrepancias en sus declaraciones, ¿correcto? Se detecta la falta de inscripción ante la SUNAT. Imagínense ustedes, ni siquiera hay un registro único del contribuyente. No otorga facturas o comprobantes, es todo un problema. Y eso ustedes ven todos los días,
¿correcto? Entonces el problema es, siempre repito, el procedimiento de fiscalización no está funcionando correctamente, ¿ok? Muy bien. Seguimos. Esto da, ojo, artículos 63 y 64 del Código Tributario. Todo esto es sumilladito para que ustedes puedan esclarecer las dudas que tengan. Muy bien. Ahora hablemos, por favor, a ver, sobre lo que es. Ya. A ver, vamos a ver un momento. Exigibilidad de la obligación tributaria. ¿Desde cuándo es exigible la obligación tributaria? Fíjense, la obligación tributaria es exigible cuando vencido el plazo fijado por ley, ustedes saben, ese es todo un cronograma que se tiene, para el pago, el deudor tributario no ha cumplido con la prestación tributaria. Según mi último dígito de mi RUC, ¿hasta cuándo es el último día? Si hasta ese día no he cumplido, ya definitivamente es exigible esta obligación que tengo. Veamos. La obligación tributaria es exigible ¿cuándo? Determinación a cargo del deudor tributario. Regla general, desde el día siguiente al vencimiento del plazo. Desde el día siguiente si hoy es 27 y era mi último dígito del RUC, desde mañana. Ejemplo, ¿no? Y si no hay plazo, a falta de plazo, a partir del 16º día del mes siguiente al nacimiento de la obligación tributaria. ¿Y dónde nace la obligación tributaria? Ya hemos dicho, es el hecho generador en qué momento le corresponde pagar sobre determinado, digamos, sea IGB o renta, ¿no? Siguiente. Determinación a cargo de la administración tributaria. Regla general, desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que contempla la resolución de pendencia. ¿Qué dice? Cuando nos fiscalizan, sale el documento, la resolución, ¿no? Sale la resolución, entonces ahí dice, tienen para pagar hasta el 28 de abril, listo. Si no se cumple, desde el día siguiente ya está corriendo la exigibilidad. Y ojo, si no se cumple, ya genera, ya hemos dicho, intereses. Y lo peor, se genera multa. Se genera multa. Para eso también les había indicado. Si uno, según el cronograma, es hasta el día de mañana, hasta las 5 de la tarde, si no lo pueden, no hay liquidez muchas veces, no hay dinero, lo pueden declarar, aunque sea en cero o con una poca cantidad. Y luego permite la ley rectificar, pero están salvando la multa, porque al no cumplir definitivamente se genera una multa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ok. Si no hay plazo, a partir del 16º día del día siguiente de su notificación, artículo 3 del Código Tributario. Muy bien. La deuda tributaria, ¿qué cosa viene a ser? Veamos. Es el monto constituido por el, ojo, fíjate, la deuda tributaria, mira, a ver si puedo utilizar, no puedo utilizar esto de... Empieza, pero se me desaparece, pues. Veamos. Ya. Fíjense, la deuda tributaria es el monto, dice, mira, ¿qué cosa viene a constituir? Está constituido por el tributo, sus intereses, correcto, multas y sus intereses. ¿Qué significa eso? Si no han cumplido con pagar un determinado tributo, ya genera intereses. Además, por no haber cumplido, genera multas. A todo ese monto hay que seguir también calculando sus intereses. Por eso que una deuda que no se paga en el tiempo va creciendo como espuma. Y en determinados momentos es impagable. Es muy parecido cuando una persona, por ejemplo, digamos, se presta dinero y hipoteca, por ejemplo, digamos, entrega en garantía un terreno en una casa. Y hay que cumplir. Si cumple no hay ningún problema, ¿correcto? Pero si no cumple, inmediatamente esa deuda va creciendo. ¿Y saben qué hace el banco? Y si quiera o no, pues ahí está el abogado, ¿no? Entonces, ¿qué hace el banco? A través de sus abogados, etcétera, inmediatamente se aplica. ¿Y qué cosa es? Su embargo y remate y listo, no hay más. O rematan y listo. Ahí no valen ni las lágrimas, que me arrodillo, que ya tengo mis hijitos, no hay nada de eso.
No vale. Lo mismo también es en la administración tributaria. Por eso les digo, muy parecido que las entidades financieras funcionan la administración tributaria cuando se trata de hacer cumplir la obligación tributaria. Ok. Fíjese entonces qué cosa es la deuda tributaria, ¿no? Seguimos. Ahora, los intereses ni se comprenden. Ya se me desapareció también mi puntero, ¿se dan cuenta? Ya. Ya, muy bien. Los intereses comprenden, a ver, veamos. El interés moratorio por el pago extemporáneo del tributo. Claro, interés, ¿por qué se genera? Porque no has cumplido con la fecha. ¿Y cómo es extemporáneo? Ya pues, ya generó intereses. Desde el día siguiente a la fecha del vencimiento del pago. El interés moratorio aplicable a las multas impagas. Hay una multa y no pagas desde que se cometió la infracción o desde la fecha en que fue detectada por la administración hasta su pago. También ya corren los intereses. El interés compensatorio por aplazamiento y o fraccionamiento de pago. Fíjense ustedes. Tengo una deuda, digamos, de 5,000 soles. Ya está. Pero, bueno, acá también, pero yo puedo, ¿cómo se llama? Puedo fraccionar mi pago, puedo aplazarlo. Sí, les permite la ley. Van ustedes a la administración tributaria, era 5,000 soles y quieren pagarlo, digamos, bueno, lo voy a pagar 1,000 cada mes. Listo. Pero ojo, ese fraccionamiento, ese aplazamiento en los 5 meses ya no va a ser 5,000, sino que esto se va a convertir, por ejemplo, en, por decir, 5,500. Ya está. O sea, cada mes ha generado 100 soles. Eso está. Y cuando uno solicita un fraccionamiento, sale una resolución. ¿Hasta qué fecha debo pagar el primer pago, segundo pago, tercer, cuarto y quinto pago, como en el ejemplo que le estoy poniendo? Si no cumple, otra vez regresamos a lo anterior y con interés se empieza a correr. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso, bueno, pues en este caso, creo que conociendo la parte normativa no podemos cometer y también estamos en condiciones, digamos, de asesorar también en este campo. Entonces, para eso yo creo que también se están preparándose. Muy bien. Entonces, esto tienen ustedes artículo 28, 33, 36 y 181 del Código Tributario. Listo. Prelación de las deudas tributarias. ¿En qué orden se encuentra? Fíjense, prelación implica prioridad o preferencia en el cobro cuando hay casos que se presentan. La ley establece que unos créditos excluyen a otros. Primero, siempre será cuando hay para los pagos están las remuneraciones y beneficios sociales, ¿correcto? Las aportaciones a la ONP o a las empresas privadas aseguradoras, ¿no? Otro, derecho de los alimentistas. Eso es una situación que no se puede, digamos, perjudicar. La hipoteca u otro derecho real inscrito. La entidad financiera cuida, pues, si es que hay una situación que le debe. Y luego recién viene, fíjense, en prelación, en quinto lugar, lo que es la deuda tributaria para que se pueda cumplir. Cuando se presenta es cuando sí hay una prelación, se prioriza. Artículo 6 del Código Tributario. Transmisión de la obligación tributaria. La obligación tributaria se transmite a los sucesores y demás adquirientes a título universal. Ojo, en caso de herencia, la responsabilidad está limitada al valor de los bienes y derechos que los reciba. Fíjense, pregunto yo, ¿la obligación tributaria en todo caso se puede transmitir a los sucesores cuando una persona muere? ¿Sí o no? ¿Se puede o no? La deuda sí, por supuesto. Por ejemplo, acá en el caso de la herencia, imagínense ustedes, si un personaje X, digamos, tiene una deuda tributaria con el Estado y luego fallece y deja, por supuesto, herencia a sus hijos. Pero nos damos cuenta que, digamos, en la práctica hay más deuda que una situación, digamos, un patrimonio que pueda favorecer a los herederos. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que pagar, fíjense, en caso de herencia, la responsabilidad está limitada al valor de los bienes y derechos que lo reciben. Si me dejaron, a ver, un patrimonio, digamos, por 50,000, y la deuda es ¿cuánto? 70,000.
solamente hasta ese monto alcanzará. Entonces, imagínense lo que se pretende. Además, ustedes saben muy bien de que la herencia uno puede denegar o no. O necesariamente uno tiene que, imagínense que más que activos, tengo pasivos que me están dejando como herencia. Uno sí es posible, ¿no es cierto?, que puede negar, digamos, la herencia para no estar haciendo todo este procedimiento de que, bueno, se tiene que pagar con la deuda, perdón, con el patrimonio que deja hasta donde alcanza. Son cosas que en la práctica también se dan. Y Otro, doctor, una pregunta. sí, Doctor, en caso de que el que fallece no tenga ni un tipo de herencia y no está dejando nada, igual se les aplica, doctor, la no, deuda a no, los no, que van a... definitivamente no. Porque en este caso, en realidad, digamos, el titular es uno, ¿correcto? Si el titular no tiene nada, ningún patrimonio está dejando, lamentablemente no puede dejar, pues, digamos, a los sucesores sin un patrimonio. No hay. Acá lo que se refiere es, si es que hay una herencia que deja y hay una deuda, el que está quedando como sucesor, en caso de herencia, hasta donde alcanza debe pagar. Por eso yo les decía, además del derecho, ustedes saben muy bien de que no necesariamente una herencia que te deja, porque la herencia puede ser con activos y pasivos. ¿Y qué tal es pasivo más que activo? Imagínate, uno se ve en problemas. Entonces, es posible también denegar en ese sentido. ¿Ok? Hablemos sobre la transmisión convencional. Fíjense, los pactos o convenios por los que el deudor tributario transmite su obligación tributaria a un tercero no tienen eficacia frente a la administración tributaria. ¿Qué significa eso? X persona tiene su deuda y pues dice, bueno, pues a mi compadre le voy a pasar mi obligación tributaria para que él se encargue. No es válido ese tipo de transmisión convencional. Ni que lo pueden hacer a través de ni la notaría, no. Acá el obligado es tal persona y punto, no hay más. Entonces, por eso justamente que cuando no paga, le va a perseguir, pues, qué bienes tiene. Y por ahí lo que preguntaba, si realmente no encuentra ningún bien, perdón, entonces, en esos casos, definitivamente también, pues, lamentablemente la administración tributaria se ve en, ¿qué les digo?, limitado a poder recuperar una deuda. Y eso sucede también en la práctica. Y ahí vamos a ver, digamos, vamos a hablar en lo posterior sobre la extinción de la deuda tributaria. ¿Cómo se extingue? Por pago, por compensación, ¿no? Y por otros motivos. Y en determinado momento vamos a hablar qué sucede cuando una persona, bueno, pues la administración tributaria está persiguiendo, no paga hasta ahora, no paga hasta ahora y no se le encuentra y finalmente pues sacan una resolución y listo, pues. No hay más, es incobrable, es incobrable. También en la práctica en algunos puntos sucede eso, ¿no? Muy bien, esto para aclarar, artículo 25 y 26 del Código Tributario. Muy bien, acá está. Extinción de la obligación tributaria sustancial. ¿Qué cosa es sustancial? Siempre estamos ahora sobre lo que es el pago pecuniario. Muy bien. La extinción de la obligación tributaria puede suceder por estos casos. Lo clásico, ¿cómo se extingue? Con el pago. Debo tanto, según mi cronograma, pago, no tengo ningún problema. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. ¿Ok? Muy bien. Otra forma, la compensación. ¿Cuándo sucede la compensación? Por ejemplo, cuando, a ver, acá tengo, bueno, pongamos el ejemplo ahí, es que no veo más ya. Un X alumno, digamos, es contribuyente, ¿correcto? Muy bien. Resulta, digamos, de tercera categoría, tiene una pequeña empresa y tiene su contador. Y resulta de que en los pagos que está realizando, han pagado de más. De repente por digamos, novato, el contador, entonces, se equivocó y le ha hecho, en vez de que pague 5.000 soles, le ha hecho pagar 7.000 soles. ¿Cuánta diferencia hay? 2.000 soles. Ese 2.000 soles que ha pagado de más, lo puede compensar en el siguiente mes. Eso es compensación. Pero la compensación funciona, ojo, si es de la SUNAT, solamente los pagos de la SUNAT. Si es de la municipalidad, solamente lo que es municipalidad. No pueden ustedes compensar un pago de la SUNAT con un pago de la municipalidad. ¿Correcto? Entonces, cada uno en lo que corresponde. Muy bien.
Otro que tenemos es lo que se llama la consolidación. ¿Qué cosa es la consolidación? Fíjense, a ver, con el ejemplo se entiende, por favor. Hablamos de consolidación, de que cuando en determinado momento, y fíjense cómo llegamos a poner un ejemplo cuando hemos definido el tributo. ¿El tributo qué es? Son los pagos generalmente pecuniarios. ¿Nos está dando una puerta abierta? En todo caso puede hacer en bienes. Esto de la consolidación es justo esa partecita. ¿Qué es consolidación? En determinado momento, un contribuyente no tiene liquidez para pagar porque definitivamente, de repente, no ha vendido pues sus productos. Simplemente no lo ha vendido, no ha logrado. Bueno, por la pandemia, pongámosle. Listo, no han comprado. Sin embargo, su obligación sigue latente y no quiere tener problemas. Entonces, ¿qué dice? Se aproxima a la administración tributaria y dice, yo quiero cumplir con mis pagos. Tengo ahí están mis productos, que es a lo que yo me dedico, que es lo que genera justamente para que yo pueda pagar cumplir mis obligaciones tributarias. Sin embargo, no vendo. ¿Qué hago? Bien, en todo caso, tanto debo. Muy bien, le voy a entregar con 2 computadoras, por lo que yo debo. ¿A dónde le está entregando? Le está entregando a la administración tributaria. En ese momento, el contribuyente entrega los productos a la SUNAT. En ese momento, la SUNAT, al recibir el producto, se está convirtiendo, ¿sabe en qué? En acreedor que está recibiendo, además se está convirtiendo en deudor, porque él mismo recibiendo el producto se lo va a pagar. Eso es consolidación. ¿Correcto? O sea, pareciera que acá hay una confusión, pero en ese momento se está consolidando. ¿Qué significa eso? Está cumpliendo su obligación tributaria, no pagando dinero, sino entregando producto. Y el acreedor recibe el producto, él lo rematará, lo venderá, pero se convierte en acreedor y deudor tributario a la vez. Fíjense, me parece que con un ejemplo que estoy dando, ustedes entienden este problema. Entonces, para que no haya ningún. ¿Ok? Muy bien. Lo otro, la otra forma de extinguirse una deuda es por condonación. ¿Y qué cosa es una condonación? Una condonación viene a ser cuando, mediante una norma, vamos a perdonar una deuda. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense ustedes, por ciertas situaciones climatológicas, digamos, un productor de naranjas en la selva tiene problemas. Listo. ¿Qué hace la emisión tributaria? Mediante el gobierno, pues estudian el caso y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde va a pagar? Porque prácticamente esto ha sido, no por lo que no ha querido pagar, sino que aquí prácticamente el tiempo le ha jugado, pues una mala jugada, pues. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Se saca una norma y excepcionalmente se puede condonar. Se puede condonar. ¿Eso funciona? Por supuesto que sí, pero tiene que salir una norma. Por ahí les comentaba, cuando, por ejemplo, en las municipalidades, siempre todos los años sacan tremendo cartelón, condonación, dice, ¿no? Del pago del impuesto predial. Mira cómo ponen, ¿eh? No pueden condonar el impuesto, porque ya hemos dicho de que los impuestos, por ejemplo, digamos, todos los impuestos que maneja la municipalidad, esos no pueden tocar las municipalidades, no pueden modificar, no pueden crear, no pueden exonerar. Por lo tanto, ese cartelón que sacan no están condonando, no están exonerando del pago del impuesto predial. Lo único que van a tocar son sus intereses. ¿Correcto? Entonces, muchas veces la gente equivocadamente dice, en buena hora que no pagué. Ahora que hay condonación, entonces muy bien, listo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso, digamos, cuando uno va a pagar, se sorprende. ¿Cuánto debo? 500 soles. Y su deuda son 530. Muy bien. Los 500 soles van a tener que pagar. Pero sí los 30 soles, los intereses, alguna situación más, les pueden disculpar, perdonar, que también es la condonación. Entonces hay que tener en cuenta ello. Muy bien. Y otros establecidos por leyes especiales, ¿correcto? Como por ejemplo la resolución de emisión sobre deudas de cobranza dudosa. Ahí lo que antes preguntaba. ¿Y qué pasa, digamos, si una persona, pues, no se le puede cobrar? Listo, ¿no? Que de repente, tantas veces que han intentado, simplemente en esos casos se saca una resolución y queda ya sin efecto para estar correteando y buscando, digamos, a ese deudor tributario.
Otra forma de extinguir es la recuperación onerosa. ¿Qué significa eso? A ver, que estamos en Puno. Si alguien conoce San Juan del Oro, no de San, de todo para adentro. Muy bien. Imagínense ustedes que haya una deuda, digamos, de 400 soles. Ya, hay una deuda. Pregunto yo, ¿ustedes creen que la admisión tributaria puede ir a cobrar hasta San Juan del Oro 400 soles, gastando, mandando 2 funcionarios? ¿Cuánto va a ser el viaje, estadía, toda la situación? Digamos que sale 2 personas 600 soles. ¿Cuánto va a ir a cobrar? 400 soles. O sea, gastando más. Recuperación onerosa. En esos casos también se extingue la deuda, pero también tiene que salir siempre una resolución. Muy bien. Si hay alguna pregunta, por favor. Ya, seguimos. Ahí tienen ustedes el artículo 27 del Código Tributario. Listo. A ver, veamos acá. A ver. El pago. El medio más común de extinguir la deuda tributaria, acá tienen ustedes, por favor. ¿Quién lo efectúa? A ver, el pago será efectuado por los deudores tributarios o los contribuyentes, ¿no es cierto? Y en su caso por sus representantes. Va a cancelar y punto. Listo. Ahí finiquita. Correcto. Muy bien. Los terceros pueden efectuar el pago de subrogación se llama, salvo oposición motivada del deudor tributario. A ver, uno puede estar tan contento que un tercero pague mis deudas, aparentemente pareciera que está muy bien, ¿no? Pero yo les pregunto a ustedes, imagínense ustedes que una persona, a ver, la pregunta acá viene, ¿la deuda prescribe o no puede prescribir? A ver si me responden. A ver, participación. Las deudas que estamos hablando tanto, ¿puede prescribir o no? ¿O siempre tenemos que pagarlo? O bueno, hay alguna característica tiene. A ver, ¿alguien? Están buscando su información, seguro. Doctor, si mal no me equivoco, las deudas sí prescriben. Correcto. A ver, ¿alguien dice lo contrario? A ver, ¿quién es la que ha participado? Nombre, dígame. Moisaka Huancoyo Hailey, doctor. Hailey, me hace acordar, por favor, al momento de llamar lista, ¿ya? Ok. Muy bien, Hailey tiene razón. De repente, bueno, no, por la pérdida de tiempo no nos está argumentando. Pero yo les digo una situación. Vamos a llegar a ese punto también. Y está acá en las diapositivas. Fíjense, este diapositivas es específico, práctico. Por eso yo les recomiendo. Porque el examen es rapidísimo, ¿eh? En ese momento ustedes van a querer buscar su información. No, léanlo, analícenlo, por lo tanto el examen no van a tener ningún problema. Pero aquellos que, pues esos son los que piden, no, 5 minutos más, porque no pueden buscar rápido la información, pues están con internet, con sus copias, todo eso, no, pues eso no es examen. Lamentablemente, pues se ha prestado esto de lo que es virtual. Imagínense ustedes en lo presencial. Yo vengo enseñando desde 2012 en la universidad, ¿correcto? Entonces, en la cual prácticamente pues, las prácticas, los exámenes, ahí en aula, ¿correcto? Entonces, uno trata de cuidar, pues, a que no se filtre la información, tantos plagios. Pero, lamentablemente aquí, no sé, tratamos de evitar, pero también hay clarísimo. Y les recomiendo también, en las prácticas, si alguien está presentándome las prácticas, lo mismo la copia, a los 2 se le anula. Eso ya cada uno es consciente, por favor, ¿ah? Correcto, rápido. Lo hice por práctica, ya toma esto. Tú mismo lo pasas, solamente lo colocas su nombre, igualito. Entonces, por favor, todo eso es detectable, ¿ah? Entonces, si eso están haciendo, lamentablemente, el que ha querido hacer el favor se está perjudicando. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Muy bien, entonces, lo que decía Heidi, ¿no? Entonces, la deuda tributaria sí prescribe a los 4, a los 6 y a los 10 años. Ya vamos a ver en qué casos eso sucede. ¿En qué casos? Muy bien. ¿Cuándo es a los 4? ¿Cuándo a los 6? ¿Y cuándo a los 10? Entonces, fíjese, acá habla, dice, mira, los terceros pueden efectuar el pago. Fíjese, yo soy contribuyente y no pagué, pues, ¿no? Pero resulta de que bien había cumplido, hay un tercero que ni conozco de repente, lo está pagando. ¿Y saben qué? ¿Qué tal esta persona, digamos, que no ha estado pagando 1 año, 2 años, 3 años, y uno de ellos
4 años puede prescribir la deuda. Pero hay una persona, bueno, no sé, puede ser de la competencia, de repente no lo sé. Ah, este no está pagando y para que no se valga de la prescripción, yo deposito, listo. ¿Cuánto? 2.000 soles. Lo pago. Ese pago que está haciendo rompe la prescripción. Fíjense ustedes, por eso acá dice, salvo oposición motivada del deudor tributario. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y saben que para la prescripción, por ejemplo, en el caso de los 4 años, tiene que estar bien contadito y no cometer errores. No les estoy orientando a que ustedes, porque en cualquier momento, si la administración tributaria, 1 año, 2 años no pagaste, ya son 3 años, te notifica, se rompe la prescripción. Por si acasito te acercaste a la administración tributaria y se presentan, soy tal contribuyente, quisiera saber si debo algo. Listo. Ya ustedes se presentaron, se rompe la prescripción. Entonces, por eso, pues, ¿no? Futuros abogados, uno tiene que minuciosamente las causas y qué efectos puede traer el procedimiento que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, bueno, por eso también, pues, las grandes empresas. Y no es, ¿qué les digo? Alarmante lo que les comento esto por ejemplo, ¿no? Sí, pues, las empresas lamentablemente manejan doble contabilidad. Es cierto. Una contabilidad para el Estado y otra contabilidad, lo que es el verídico para el empresario. Para el Estado, ¿cómo lo presentan? No lo presentan, no trabajan pues con 100% de la utilidad. ¿Trabajan por cuánto? Con 50% y en base a 50% hacen los pagos. Sin embargo, para el empresario, realmente sus ganancias utilidades aparece sobre el 100%. ¿Eso es cierto? En la práctica se da. En la práctica se da. Ok, muy bien. Listo. Artículo 30 del Código Tributario. ¿Cómo se efectúa? Pago en moneda y otros. Moneda nacional, moneda extranjera, notas de crédito, negociables, cheques bancarios, débitos en cuenta corriente de ahorros y otros medios que señale la ley mediante un decreto supremo o resolución suprema también. ¿Correcto? Muy bien. Pago en especie. ¡Ojo! Hemos hablado de la consolidación. Mucho cuidado. ¿En especie qué significa? ¿Se puede pagar? Sí se puede pagar, pero también tiene que estar autorizado por una norma. ¿Ok? Artículo 32 del Código Tributario. ¿Dónde se paga? Será aquel que señale la administración tributaria. Por ejemplo, los medianos, pequeños contribuyentes, las MEPECOS y las PRICOS, principales contribuyentes. Artículo 29 del Código Tributario. Ok. A ver, un poquito la hora que no nos venza porque tengo que pasar también a otra sección. Vemos esta más. Muy bien. Seguimos con el pago. ¿Cuál es el pago? Dice, tratándose de tributos que administra la SUNAT o cuya recaudación estuviera a su cargo, tributos de determinación anual. Por ejemplo, 3 primeros meses del año siguiente, el impuesto a la renta. Yo les hago acá una pregunta. O sea, mira lo que dice. ¿Cuándo se paga? ¿Cuál es el plazo? Tributo de determinación anual, 3 primeros meses del año. A ver, les pregunto a ustedes. O sea, de este año 2023, yo voy a pagar recién en 2024, o sea, entre enero, febrero y marzo, el impuesto a la renta. A ver si alguien me responde. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque mira lo que dice la teoría ya. A ver si alguien puede aclararme esto. ¿Será así? Doctor, disculpe, no lo he escuchado muy bien. A ver, pregunta. Acá dice, tributación de determinación anual, dice, 3 primeros meses del año siguiente. Ejemplo, el impuesto a la renta. O sea, así son los pagos. O sea, el impuesto a la renta pagamos de lo que generamos este año 2022. Recién vamos a pagar los meses de enero, febrero y marzo del 2024. ¿Así es? No, ¿Cómo hay doctor. que interpretarlo esto? Buenas Esto creo, noches. creo que solo es un porcentaje, creo que es el 1%, o me equivoco. ¿Quién es? ¿Oliver? No, no, es otro participo. No sé si puedo participar también, doctor. Adelante, a ver. Doctor, creo que yo considero de que se paga ya cuando un trabajador recibe su sueldo, ya automáticamente en planillas ya se le está descontando el impuesto a la renta. Correcto. Más bien en enero, febrero, marzo aparece un cronograma de rendición de cuentas, la declaración jurada del impuesto a la renta, La liquidación se llama. la liquidación.
Muy bien. A ver, nombre. Vilcahuayta Oliver. Oliver, ¿me hace acordar, por favor? Ya, muy bien. A ver, Oliver pues nos ha dicho muy bien con un ejemplo. Fíjense, es que nosotros estamos para interpretar. Tributos de determinación anual. 3 primeros meses del año siguiente. Caso de impuesto a la renta. Lo que dice Oliver, cuando nosotros pagamos el impuesto a la renta, es cierto, la liquidación se hace en los 3 meses del siguiente año, pero realizamos todos los meses los pagos a cuenta. Porque si fuera solamente anual, ¿con qué plata pagaría a los empleados el Estado? ¿Qué plata utilizaría para dar los recursos a los diferentes sectores? Entonces, quiero que me entiendan. Exacto. El tributo, como se llama, impuesto a la renta es anual, pero anual se refiere a la liquidación. Entonces, todo 2022, como ha estado mis pagos a cuenta, en los 3 primeros meses del siguiente año, la SUNAT va a sacar una consolidación de tus pagos. Eso se llama liquidación. Y en la liquidación van a decir, X persona, pagaste tanto, pero te falta todavía reintegrar tanto y tienes que pagar. Y también te dan un cronograma para que cumplas. Si no cumples, te ves también en problemas. Pero también puede suceder, como se está dando ahora, es que ha habido pagos en exceso del impuesto a la renta. Los empleadores han retenido más de lo necesario, los cuales van a ser devueltos. Está ahí, hay millones de dinero que se han excedido en retener, digamos, en el caso de los empleadores. Entonces, fíjense ustedes, a eso se refiere. Eso también yo les comentaba. La SUNAT normalmente, a partir de noviembre, hace un concurso para que puedan laborar estos 3 primeros meses. Es desde enero, febrero, marzo, hasta abril, inclusive, ¿no? Convocan justamente para liquidación del impuesto a la renta. Y dicen, ¿no? Estudiantes de los últimos semestres, por ejemplo, Derecho, Contabilidad, inclusive Economía. ¿Correcto? Entonces a veces uno entra a ese mundo, como el trabajo es bastante exigente, y los que demuestran realmente, digamos, producción, hay mucha gente que se va quedando y haciendo carrera también en la administración tributaria. Muy bien, creo que con esa aclaración ya estamos. A ver, por favor, terminemos. Ahora, tributos de determinación mensual, los anticipos y los pagos a cuenta mensuales. 12 primeros días hábiles del mes siguiente. Eso, por favor, son los pagos a cuenta. Tributos que incidan en hechos imponibles de realización inmediata. Los 12 primeros días del mes siguiente. Ejemplo, la liquidación del IGB. Muy bien. Hasta aquí, por favor, esto para ampliar, tienen artículo 29 del Código Tributario. Repito, este material ya está subido en nuestro Classroom respectivo. Voy a llamar lista, por favor.